El tema que vamos a tratar hoy es un tema de vital importancia, igual que todos los demás, los anteriores. Es acerca de los 144.000, que hay una gran confusión en cuanto a este mensaje. Y hay varias religiones que tienen sus propias interpretaciones, pero están demasiado desviadas, muy lejos del escrito está. Damos gracias a Dios por el espíritu de profecía, porque sin estos libros no podríamos comprender la Biblia. Hay mucha sabiduría que es muy superior a nosotros, aunque Dios, en su gran misericordia, la hizo sencilla para que pudiéramos comprender su, su gran misión. ¿Y por qué me encanta la Biblia? Porque, fíjense, cada religión tiene sus propios libros, pero resulta que son historias incompletas que confunden mucho, que, que se interrumpe y no hay confirmación. Lo que me agrada de las Sagradas Escrituras es que tiene consistencia interna, tiene consistencia interna, es decir, tiene coherencia y no hay contradicción. Tiene estilo literario también, hay coherencia sin contradicción, como mencioné. Tiene el estilo literario, evangelios que coinciden mucho en tiempo y lugar. Las profecías de tiempo, de hecho, las profecías de tiempo comienzan, Dios las reveló 600 años antes de Cristo a Daniel, las 4 profecías de tiempo, y comienzan en el 457 antes de Cristo. Y la más larga termina en 1844, y la más pequeña en 1798, con el surgimiento del cuerno pequeño, el misterio de iniquidad. Entonces, tiene evidencia arqueológica, ciudades, monumentos, nombres que se han encontrado, que los arqueólogos, los cartonistas también, como se le llamaba, los que escribían los mapas, se basaron en la Biblia. Ya una vez que encontraron los lugares que buscaban, ya se deshicieron de la Biblia. Entonces tiene evidencia manuscrita también, más de 2000 documentos que se han encontrado en esas montañas del Medio Oriente, y, y todas coinciden con lo mismo, y desde el Génesis al Apocalipsis es una misma historia, solo que es en proceso de cumplimiento, etapa tras otra etapa, evento tras evento. Menciona también acerca de la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa, que fue el 1-2 de noviembre de 1755. Tremendo terremoto. Más de 70.000 personas murieron. Abarcó toda Europa y todo el Medio Oriente. Fue terrible. La caída de las estrellas, que fue en 1780, y 1833, el eclipse solar más impresionante. Es decir, es la misma mente la que inspiró estos 66 libros que se llaman Biblos o Biblia. Y hablando de este tema ahora, de lo que es los 144.000, para evitar confusiones, vamos a hacerlo, como dice Isaías 8:20, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vamos a las escrituras. En Apocalipsis 7:2, vamos a empezar por ahí. Eso es muy importante, que las personas que no conocen nuestra denominación puedan comprender este hermoso mensaje, que para muchos pues se nos hacía muy complicado. Miren lo que dice así la palabra de Jehová. 7. Voy a empezar desde el 1 al 3. Dice: después de estas cosas, ¿cuáles cosas? O sea, después de las señales que Jesús habló en Mateo 24, terremotos, hambrunas, epidemias, guerras, rumores de guerras, después de estas cosas, vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra. Vientos son tragedias, son calamidades. Para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El mar representa gente, el árbol representa vida. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Ya vamos a hablar acerca del nacimiento del sol.
del oriente, ok, les adelanto, es donde está la presencia del Dios del cielo, teniendo el sello del Dios vivo, un sello, una señal, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora, en Apocalipsis 18 dice, Dios, salid de ella, pueblo mío. Dios llama a un pueblo que está en confusión en Babilonia, pero no les llama siervos, sino que los invita a salir de la confusión para convertirse en siervos, alguien que les sirve. Ok. Y dice, oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y enseguida en el verso, del verso 5 al 8, vamos a encontrar las tribus. El verso 9 dice, después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, al cual ninguno podía contar, de todas las gentes, gente significa razas, y linajes, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y palmas en sus manos. Ropas blancas es la justicia de Cristo. Esa es la gran muchedumbre. O sea, hay 144,000 elegidos, sellados, y hay una gran muchedumbre a partir de Adán, Abel, hasta nuestros días todavía. Pero vamos a analizar los 144,000. Hay que recordar que esas 12 tribus ya no existe ni una. Es decir, en el año 70 después de Cristo fue destruido el territorio de Israel y no quedó piedra sobre piedra, tal y como lo había dicho Jesús. Entonces, ¿en dónde quedaron las tribus? ¿Por qué menciona aquí tribus para el final? Bien, si nosotros recordamos la historia de Jacob, donde Dios le reveló donde Jacob le pone nombre a sus hijos. Y según el nombre, era el carácter. Por ejemplo, Dan, dijo de su hijo Dan, serpiente venenosa. Y a todos les dijo el carácter, lo que iba a suceder con ellos. Benjamín y Dan no entrarán al reino de los cielos, fueron sustituidos. Ok, es una historia muy bonita que vamos a ir tocando más adelante para no desviarnos del tema. La ciudad donde van a entrar los escogidos tiene también 12 puertas. Son 4 lados, 3 en cada lado, 3, 6, 9, 12. Así que si multiplicamos 12 tribus por 12 puertas, tenemos 144,000. 144. Entonces, tenemos que, si nosotros vamos a... ¿Me cierras? Apocalipsis 7, a 14, vamos a trasladarnos a Apocalipsis 14, y dice aquí, el verso 1, miré aquí el cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, oí una voz de teñidores de arpas, que teñían sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo, nótese, delante del trono, o sea, nuevo, quiere decir, de los últimos días. Y delante de los 4 seres y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, es decir, lograron salir de sus iglesias caídas. Una mujer representa a una iglesia. Entonces, un momento, por favor. Estos son los que, porque son vírgenes, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño,
porque son sin mancha delante del trono de Dios. También tenemos que comprender que ese sello es algo muy particular, muy especial. Y no vamos a hablar ahorita del sello, pero vamos a ver las características. Las características de los 144,000. Ok, un poco de interrupción. Ok. Luego sigue el mensaje de los tres ángeles, a partir del 6. Y vio otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores en la tierra de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien. Del 6 al 12 nos está hablando de un mensaje para este tiempo. Muy parecido al que tuvo Noé para amonestar un mundo que estaba hundido en la iniquidad, en sus pecados, pero fueron amonestados con un mensaje para su época, una verdad presente para su tiempo. Nosotros tenemos este mensaje que Dios nos dio para predicarlo a un mundo en rebelión contra Dios. Es el mensaje de los tres ángeles. No vamos a entrar ahorita ahí porque el tema es comprender quiénes son esos 144,000. Como mencioné anteriormente, el sello, vamos a tratar de este sello en otra ocasión, porque tiene características muy especiales que tenemos que dedicar todo un tema. Este grupo tiene que ver con las 10 vírgenes, ¿sí? Tiene que ver con un vestido de bodas que representa la justicia de Cristo, es decir, que se está entretejiendo en el hilar del cielo y no tiene ningún hilo de invención humana. Es la justicia de Cristo, su propio carácter plasmado en aquellos que formarán parte de su familia celestial y seguramente ahorita pueden estar vivos ya algunos o varios o muchos de esos 144,000. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta para que termine la historia terrenal? Solo son 4 detalles que tienen que culminar antes de que Cristo venga. Y es importante comprender esto, que mientras está la gracia, sigue la gracia presente, sí. Luego viene la marca de la bestia, tiempo de angustia y la caída de las 7 postreras plagas. Eso es lo que falta por cumplirse. De hecho, el detonante es la ley dominical. Es el detonante. Cuando llegue esa ley dominical tan esperada, ahí se va a ver de qué estamos hechos. Si de la fe de Jesús y sus mandamientos, o de tradiciones y costumbres. Y noten algo interesante dentro de lo que vamos a leer ahorita en el conflicto de los siglos. Aún los guardadores del sábado, no todos van a ser sellados. Leí la vez pasada en Eventos de los Últimos Días que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, Él no le cambia el carácter a nadie. Dice, seremos para la eternidad lo que hayamos sido en el tiempo de gracia. Dios no cambia el carácter a nadie. Eso es una obra que nos corresponde hacer a nosotros. Es decir, el 90% de ese poder, de esa promesa, la hace nuestro Señor Jesucristo. El 10% nos lo deja a nosotros, es nuestra responsabilidad. En ese 10% nosotros tenemos que decidir o el pecado o buscar la santidad en Cristo. Hemos hablado acerca del tema del pecado. Y lo dice el conflicto de los siglos, es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor de Dios.
Y esa ley, los 10 mandamientos, la ley moral, ley espiritual, pues, pues promete que si nosotros guardamos esos mandamientos, evitaremos sufrimiento, evitaremos muerte eterna y también muerte eh, física. Les pongo un ejemplo de la muerte física. Yo puedo estar vivo, pero no estoy vivo, solamente existo. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poner un ejemplo en el diluvio. Cuando se cerró la puerta del arca, el arca representa a Cristo. Cuando se cierra la puerta del arca, ya nadie podía entrar. Los que estaban afuera, había gente que todavía existía y se estaban burlando de los de adentro del arca. Ya estaban muertos. Era cuestión de horas. 7 días. Pero ya estaban muertos, ya no estaban vivos. Por eso Jesús dijo, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos ya habían rechazado las amonestaciones de Dios. Existían, participaban, hablaban, corría sangre por sus venas, se burlaban, pero ya estaban muertos. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos a Cristo. Es decir, muchos dicen, ¿por qué hay tanto sufrimiento si Dios existe? Muy sencillo. ¿En dónde están sus mandamientos? Le hemos inculcado a nuestros hijos el no robarás. ¿Cuántas veces faltamos el respeto a nuestros padres? ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? He hecho idolatría mediante los afanes de estos mundos, porque aún el tiempo y actividades o cosas que nos apartan de Dios, ya hicimos un Dios. Lo dice patriarcas y profetas. Entonces, ¿cómo queremos que el Dios que da la vida pueda hacerme una bendición, darme una bendición cuando yo no estoy obedeciendo al Señor, que me ha suplicado id y aprended qué significa misericordia? La misericordia es la que siente un verdadero cristiano al no caer en tentación, al no participar en pecado. Es decir, tenemos nosotros misericordia de nosotros mismos y de los demás. Y el pecado, más que un error y una trampa mortal, es una opción. Nadie está obligado a pecar. Pero hoy en día se ha promovido el evangelio del universalismo, de que Dios no va a matar porque al final de cuentas no puede violar su propia ley que dice no matarás, a menos que se contradiga. No, Él es amor y de Él proviene la vida. El soplo de vida es de Él. El ser humano vive gracias a Él. Entonces, si Él quita su aliento de vida a la persona porque esto le ha desafiado, Dios no tiene ninguna obligación de prestarle su aliento de vida a ese individuo. No, pero el ser humano se siente independiente que no necesita a Dios. Y a pesar de todo este sufrimiento, es necesario que el pecado madure y logre mostrar sus terribles consecuencias como guerras, muertes, genocidios, crímenes impunes. Dios solamente observa, está contemplando este planeta. Y una vez terminando con su paciencia, cuando diga consumado es, se levante del trono de justicia, cerrando el libro y diciendo, hecho está, la ira de ese Dios ofendido, de ese Dios de amor, tardo para la ira y grande en misericordia, su ira no se va a mezclar con benevolencia. Caerán su ira sobre el pecador que decidió desafiarlo, aún sabiendo las consecuencias. Ahora, voy a leer del Conflicto de los Siglos, se los recomiendo. Descárguenlo los que están viendo este tema por primera vez y no conocen este libro, escrito por Elena G. de White. Está disponible todavía, descárguenlo en audio o en PDF.
el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Se los recomiendo, es acerca de este tema. No lo voy a leer todo, pero sí la parte que corresponde a este tema. En la página 706, último párrafo, dice acerca de las características de estos 144,000. Dice que presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo. Después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre, ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece en la gloria de Dios, hállase reunida la compañía de los que salieron victoriosos. ¿De qué? De la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, y están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres, o sea, dentro de la raza humana. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de teñedores de arpas que teñían con sus arpas, cantan un cántico nuevo. ¿Nuevo? Miren, voy a recalcar mucho en las frases que demuestran que este número es literal. Es literal. Y lo estoy leyendo. Si es un cántico nuevo, ¿por qué diría nuevo? ¿Por qué no dice un cántico de la antigüedad? O desde Moisés. El de Moisés fue un cántico, que también fue triunfal, agradeciendo al Eterno. Y es muy parecido al de los 144,000, pero este es nuevo. Tiene que ser actual, de hoy, empezándose a aprender ya. Delante del trono un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. En eso se asemeja al de Moisés. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de sus experiencias. ¿Cuáles? Por eso es cántico nuevo, porque los 144,000 lo vivieron en carne propia, en espíritu y en verdad. Su experiencia actual. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos, dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. Ah, y están vivos, por cierto. Estarán vivos. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero, Apocalipsis 15, 2, 3 y 14 del 1 al 5. Estos son los que han venido de grande tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia. ¿Y cuándo es el tiempo de angustia? ¿En el pasado? ¿En el presente o en el futuro? Está próximo a entrar. Estamos en vísperas ya, en la recta final. Ahí está otra clave, de que es literal el número y que el cántico solo lo aprendieron ellos. Han pasado por el tiempo de angustia, ¿se dan cuenta? Y dicho sea de paso, para algunos escépticos que creen que esto es simbólico, ¿cuántos de nosotros conocemos a un ser humano con las características de uno de los 144,000 que están ganando almas para Cristo, que trabajan tiempo completo para Cristo, que claman por los pecados que se están cometiendo en Babilonia y en la iglesia caída, que es la misma? ¿Cuántos conocemos que tengan estas características de vivir con corazones puros y manos limpias? Es raro. Si alguien conoce a alguno, saludos cordiales. Hay que seguir así. Han venido de gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que había nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Es decir, cuando Cristo se levanta, cierra el libro, estos 144,000
ya tienen aceite extra en sus vasijas, ¿ok? Y ya tienen el vestido de bodas, ya han sido sellados, van a vivir un tiempo sin intercesor, mientras Cristo se pone sus galas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita, aunque la gente lo proclame como el Rey de este mundo, no, él dijo, mi reino no es de este mundo. Eso lo están promoviendo mucho los jesuitas. Jesucristo Rey, él no es Rey todavía. Será, según la promesa. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. O sea, alcanzaron la santidad interna y externa. En sus bocas no han sido hallado engaño, están sin mancha, sin mácula delante de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 y 15 lo leímos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. El sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro, ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17. Miren, hermanitos, una cosa es sufrir y otra cosa es padecer. Pablo sufrió, no sufrió, padeció. Él dijo, esclavo o siervo de Jesucristo por amor. Me gusta esa frase. De hecho, me gusta más la palabra esclavo. Yo quiero ser esclavo del Señor Jesucristo, porque Él trata muy bien a sus esclavos. Por la eternidad les da vida eterna. Los cuida, los protege, los bendice. Así que esclavo de mi Señor Jesucristo por amor, de manera voluntaria. Y bueno, lo que antes consideraba en ganancia, hoy lo considero en pérdida, por amor a mi Señor Jesucristo. Entonces, voy a padecer persecución. ¿Qué padeció Pablo? ¿Sufrió Pablo? No, él no estaba sufriendo. Él padecía prisión, persecución, la picadura de una serpiente, el naufragio en un barco, cárcel. Pero él, gozoso en Cristo, a pesar de la tribulación, con una fe inconmovible, pues imagínense que el Señor lo llevó, dice él. Hubo uno que fue al tercer cielo, no sé si en carne o en espíritu, no lo sé. Dios le mostró a Pablo de qué se trataba el cielo. Y dijo, no, pues así le entro. Aunque castiguen mi cuerpo, Dios me bendecirá. Qué fe tan tremenda la de Pablo. Así que sufrimiento es cuando nosotros sembramos, nosotros cosechamos lo que sembramos. Todos, todos. Quizá alguna enfermedad, porque seguramente pues maltratamos nuestro cuerpo, quizá ignorábamos las leyes de la salud, de la reforma pro salud. Quizás participamos de vicios, abusamos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vista, de nuestros sentidos. Escogimos mal a las personas con las que convivimos. Nos trajeron decepciones. Vimos seres queridos morir. Perdí a mi familia. Al principio sentía desesperación y agonía con problemas existenciales, pero conocí a Cristo. Quizá a muchos nos hace falta esa visión, ¿cómo le podemos llamar? ¿Un talento, un don? No. Esa necesidad, correcto, esa necesidad de una solución. Y en mi desesperación, clamé al Eterno, le dije, ¿realmente existes? Muéstrame, ¿existes? Mi madre me habló de ti cuando era niño, pero solo a oídas te conocía.
Manifiéstate, muéstrame que existes. En mi mente pensé, pues yo creo que tendría que preguntarle a una Biblia. A los 3 días me llegó la Biblia, me la regalaron donde no estaban regalando. Y lo primero que abrí fue, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Mi piel se me enchinó. La cerré inmediatamente, me dio miedo. No, no miedo de espanto ni de terror, miedo de enfrentarme a la realidad. Ese cierto temorcito que de pronto hasta la piel se te enchina. La siguiente pregunta, bien, ok, quiero pensar que me contestaste. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga ahora? Y le abro donde aparece el príncipe rico. Se acercó diciéndole, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dijo, guarda mis mandamientos. Wow, dije, es en serio, es en serio. Sí, seguí preguntando por curioso y me siguió contestando hasta el día de hoy. Cada vez que le pregunto algo, cuando, cuando me bajaron del cuarto púlpito predicando en la iglesia, la verdad presente a la ley del testimonio, me desesperé y dije, ¿qué pasa conmigo? En algo fallé. Abrí mensajes selectos tomo uno y exactamente en la página 238 dice, sería cambiada nuestra religión. Y ahí fue donde empieza mi travesía de la fe. Me encerré a, a, a estudiar. Quería conocer, quería conocer ese Dios si realmente es personal, si realmente existe. ¿Y cuáles son sus propósitos para mí? Si hay un plan para mí. Y a medida que pasó el tiempo, entendí muchas cosas que a veces nosotros somos muy egoístas porque nos gusta ser independientes. O sea, no platicamos con el Dios que quiere escucharnos, que todo lo sabe, pero Él desea la conversación personal. Recuerdo cuando le dijo a Moisés que instruyera al pueblo también en el pacto sempiterno, en los estatutos, que se acercara el pueblo a esa montaña, pero que no pisaran cierto límite porque morirían destruidos. Y no porque Él los fuera a destruir por desobediencia, sino que nadie puede ver su gloria. Se lo dijo Moisés, no hay mortal que pueda mirar mi gloria y viva. El pecador común no puede soportar ese peso de gloria, resplandeciente como 10.000 millones de soles juntos, aquí cerca. Es impresionante, nadie lo puede ver. Los ángeles inclinan su rostro de tanta santidad. Y, y la única manera que el mortal pudiera verlo en aquel día, porque dice que 1 de Juan capítulo 3 dice, cuando Cristo aparezca en las nubes de ángeles, en los cielos, dice, seremos semejantes a Él. ¿En qué forma? ¿En qué forma, Juan? En espíritu y en verdad, en carácter, en fe y obras, en un corazón puro, en unas manos limpias, en una mente despejada, en la cual habita el Señor. Solamente así, arrepentidos y perdonados por medio del Redentor, de Jesucristo. Ahora sí, Dios dice, pueden mirarme. Híjole, y, y quizá no alcanzamos a comprender, obviamente la eternidad no la podremos comprender con esta humanidad caída, pero el enemigo busca deprimirnos, llenarnos de incertidumbre, desconfianza. El enemigo se goza cuando mostramos palabras de desaliento o desánimo. Él siente que está ganando la batalla en nosotros y no debemos permitirle que mancille nuestras almas.
porque Dios le quitó el poder. El pecado es una opción, cada quien decide si lo practica o no. Pero Cristo viene por pueblo santo, real sacerdocio, linaje escogido. Punto, se acabó. Pueblo santo. Porque sin santidad nadie puede ver la gloria de Dios. Habrá gente que en estos días comience a abandonar el pecado y que cuando Cristo, antes de cerrar el libro, estén listos y sellados y no se van a dar cuenta. No se va- Solo los ángeles podrán mirar quién está sellado y quién no. Así que hablo de un Dios real, verdadero, no de una posibilidad. Las escrituras narran exactamente que Dios existe a través de eventos, hechos comprobados, la creación, las profecías que se han cumplido al pie de la letra, las profecías en la visión de Daniel de las bestias, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma imperial, Roma pagana, y luego Roma papal, herida de muerte 1798, recuperación otra vez del papado 1929, y ahora el control de la ONU, la OTAN, Estados Unidos y un papa estadounidense, brillante para sus planes malévolos. Entonces, ¿cómo no creer en Dios? Digo, ¿cómo no creer en Dios? Es cierto, no a todos nos va bien en la vida, pero son pruebas, solo son pruebas. Si, si nos atreviéramos a conocerle en persona, los sufrimientos se convertirían en gozo, en padecimiento. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas ahora vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Persecución, maltratos, torturas, prisión y hasta quitar la misma vida como los discípulos. No murió ninguno abajo de una palmera en una hamaca, meciéndose. Todos fueron perseguidos y impresionante. Isaías fue serruchado. Un gran profeta, un señor profeta, siervo del Dios Altísimo, serruchado. ¿Será que él se desanimó? Señor, ¿qué pasa con...? No, ellos sabían que el cuerpo lo iban a perder, pero mientras tuvieran su espíritu, su alma asegurada en las manos del Eterno, que venga lo que venga. Como Juan Hus murió cantando en la hoguera. Estoy seguro que para poder cantar, una vez pasada la prueba de la fe, del amor, yo sé que Dios le quitó el dolor. De eso estoy seguro. Una vez que pasó la primera, que entró en el portal del dolor y que lo sintió en carne propia, de ese dolor que a veces sientes que gritas y te desmayas. Pero estoy seguro que en cierto lapso de tiempo, en cierto momento, Dios le quitó el dolor y este varón murió cantando. El vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué significa? Vivir Cristo, dormir con Cristo, caminar con Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno quiere abrir la puerta, Dios no va a forzar la entrada a nadie. Quizá debemos preguntarle al Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Por qué estoy sufriendo lo que sufro? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este sufrimiento, este dolor en mi corazón? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Enséñamelo ya, pero quiero servirte. Prefiero morir sirviéndote que separado en el mundo, donde solamente la polilla y la orina corrompen. Solo en Cristo hay vida. Vamos a continuar las características en el conflicto de los siglos. Y sigue diciendo, dice, anduvieron en los senderos angostos de la tierra. ¿Qué significa sendero angosto? En las abstinencias. La senda angosta. Ancho es el camino de la perdición, la glotonería, los excesos, la abundancia, la vida licenciosa. El pueblo de Dios, como Juan el Bautista, con austeridad y sencillez. ¿Por qué? Porque la riqueza
se siente, no se vive de manera exterior, se goza. Daniel era uno de los más ricos multimillonarios en el cielo, y sus amigos Azarías, Ananías y Misael, siervos del Dios vivo. Qué testimonio, qué, qué, qué ejemplares. Todos ellos son un ejemplo para nosotros, a pesar de las amenazas. Y aún así Daniel no regresó a su tierra, quedó allá en Babilonia. Allá lo va a levantar el Señor. Así que el verdadero cristiano no titubea en su fe. El verdadero cristiano, su fe es inconmovible. Aunque se desplomen los cielos, se partan las montañas, se salga el mar, nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Y lo que vivo, lo vivo en Cristo. Y lo que muero, lo muero en Cristo. Fueron purificados en el horno de la aflicción, ¿se dan cuenta? Son pruebas. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Hermanos, me pregunto de los valdenses. Morían torturados. Los soldados romanos los aventaban en las montañas hacia abajo, los despeñaban y mantenían su fe en la austeridad, pero su fe era inconmovible. Nos hace falta mucho de estos héroes del cielo, del Evangelio. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Se negaron a sí mismos. Eso es el detalle. Ajá. El que quiera seguir en pos de mí, dijo, niegues a sí mismo. ¿Qué significa? Deja de hacer lo que a ti te gusta. Haz lo que a Dios le gusta. Y verás el gozo. El cielo se empieza a vivir en la tierra. Experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miraron con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar lo que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. A eso. Un servidor. A mí me ha perdonado más que a todos ustedes juntos. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. ¡Qué gozo! Los herederos de Dios han venido de cabañas, chozas, cárceles, cadalzos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales, pero ahora Dios es el juez. Sí, ahora sí viene la nuestra. Salmo 56. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará la afrenta de su pueblo, Isaías 25:8. Y llamarales a pueblo santo, redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, Isaías 62:12 y 61:3. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante caerán siempre con el Señor, estarán siempre con el Señor, están ante el trono, más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados de diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron por sufrimientos, los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza, claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que entre las bóvedas del cielo repercute el clamor: salvación a nuestro Dios
que está sentado sobre el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre, jamás. Apocalipsis 7, 10 y 12. Qué hermoso. Miren, quiero compartir esto. Testimonios para ministros. Es que es la misma historia, pues. Es el mismo que la inspiró, es el mismo ser todopoderoso el que la inspira. No hay altibajos en la historia, no hay contradicciones en donde le busquemos. De Testimonios para Ministros, el capítulo Purificados. No lo voy a leer todo, está hermoso todo el libro. A ver lo que dice aquí, la página 444. ¿Cuál es vuestro refugio para aquel día? El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo. ¿Ah? El más poderoso de los ángeles. ¿Quién es? Cristo. El único que puede dar vida. Ajá. Es Cristo. Que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado, la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos que leímos en Apocalipsis 7:2, hasta que esa obra sea realizada, hasta que Él ordene que sean soltados. Los que venzan el mundo, escuchen, aquí está la clave. Los que venzan el mundo y sus pasiones, la carne y sus debilidades, y el diablo y sus trampas y sus acechanzas, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que estén premeditando el pecado y ejecutándolo serán pasados por alto. Solo, ¿se acuerdan? Allá en Egipto, cuando iba a pasar la última plaga, Dios le dijo a Moisés, mira, adviértele a mi pueblo, los que quieran tener la señal en el dintel y los postes de sus casas, porque va a pasar el ángel de la muerte y va a arrebatar la vida de los primogénitos. ¿Selló a su pueblo? Sí, sí. Y aceptaron. Aunque déjenme decirles que muchos que habían aceptado, porque había hasta egipcios, y esa multitud mixta vino a echar a perder más adelante a los sellados. Pero aquí no va a ser como en esa época. Allá por misericordia Dios dijo, bueno, que acepten mis estatutos y que reconozcan que yo soy el Dios del cielo, el único Dios. Con que digan que sí, entran. Los voy a ayudar a salir de ahí. ¿Verdad? Pero más adelante en el camino cayeron postrados en el desierto, por desobedientes, porque seguían extrañando las ollas de Egipto, las tradiciones, las fiestas mundanas. Finalmente, no lograron el triunfo. Dios les había dado la promesa, pero ellos no cumplieron. Ya así, en Éxodo 32, al pie del monte Sinaí, ya porque les ayudó el sacerdote, Aarón. Hay que tener mucho cuidado con los líderes. Ahí se nos demuestra. Solo en Cristo hay seguridad, en ningún mortal más. Maldito aquel que confía en corazón de hombre. Y ahí van a ser destruidos. Y la misericordia de Dios y la oración intercesora de Moisés. Qué hermosa intercesión. Sigamos. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de expiación. ¿Estamos viviendo el día de expiación? Sí, sí. Apocalipsis 14 del 6 al 12 dice claramente, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Su juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, al comenzar a anunciar la séptima trompeta de Apocalipsis 11 del 15 al 19, haciendo eco de Daniel 7, 9 y 10, el anciano de días y su hijo amado, rodeado de ángeles, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El libro de las memorias, el libro de la vida, el libro de la muerte. Todos estamos siendo investigados.
El juicio está en sesión. Todos tenemos un caso abierto. ¿Qué vamos a decidir al final? ¿Lamentarnos solamente o entregarnos? Entreguémonos, rindámonos a aquel que ofrece perdón y vida eterna. Serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios los hombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador. Más fervientes y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado. Albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida. ¿Cuándo se escribieron sus nombres en el libro de la vida? Cuando aceptaron a Cristo como su Redentor, cuando aceptaron el bautismo. ¿Pero el pecado permitió que los borraran? No, solo se anotaban en el libro de las memorias. ¿Dios tiene un almacén de pecados? No, pero están en los libros de memoria. Serán borrados en aquel día. Antes del cierre de la gracia, aquellos que se hayan arrepentido. Y entonces dice el Señor que serán borrados y nunca más se acordará de ellos. Pero mientras estarán ahí como testigos, si logran arrepentirse o no. Serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. A vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esa notable revelación. Vio el mar y las ondas rugientes, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar, las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias de hambre y la muerte mientras llevaban a cabo su terrible misión. Escapa por tu vida. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación, escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta lo que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. Y los casos de los vivos, así como de los muertos, estén decididos, y aun después de los santos hayan sido sellados, con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. ¿Estamos listos? No, creo que no. Por eso Dios no ejecuta ya su plan, pero no tarda, como muchos lo tienen por tardanza. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el otro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos, puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado, su destino está escrito. Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión. ¿Será puesto este sello sobre los que tienen mentes impuras? Sobre el fornicario, el adúltero, el hombre que codicia a la mujer de su prójimo. Que vuestras almas contesten la pregunta: ¿cumple mi carácter los requisitos esenciales para que pueda recibir un pasaporte que me permita ir a las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que sean aptos? La santidad debe estar incorporada en nuestro carácter. Hermanos, cada vez que leo esto tiemblo, porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no estamos preparados para lo que viene. No estamos nada preparados. Va a ser terrible. Lo que viene, cosa que ojo no vio ni oído oyó. La Biblia menciona que serán calamidades cual nunca vimos. Y como ya leí, el mar cubrirá puertos, ciudades, sobre todo las que han caído en más pecado.
la tierra se abrirá, como ya ha ocurrido. Cuando el terremoto de Lisboa, lean la historia, está en internet, se abrió la tierra y se tragó ciudades enteras. Esto es terrible. Quiero leer un poco acá en Primeros Escritos, página 56, en el segundo párrafo. No, es que lo de aparte también, ni lo de antes voy a leerlo. Dice, el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardan alimentos almacenados en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. En el tiempo de angustia de nada les valdrá a los santos las casas ni las tierras. ¿Estamos cerca? Más cerca que nunca. Más cerca que cuando creímos. Porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Esto ya ha ocurrido en varias poblaciones, aquí en México. Cuando el sacerdote católico convoca al comisario, a los líderes del pueblo, para que obliguen a los protestantes a cooperar con sus fiestas ceremoniales, patronales, que son pura borrachera, que si no cooperan ya saben qué hacer con ellos, porque la casa, la ropa y lo que poseen pertenece al ídolo que ellos adoran. Y entonces se arma la turba de gente y amenazan con ahorcarlos en la plaza central. Ya ha ocurrido aquí en México. Y se está ocurriendo, apenas ocurrió este mes pasado allí en Chiapas, en el estado de Chiapas. Ya van 2 casos. Y curiosamente, fueron adventistas del séptimo día. Llévenselos o los ahorcamos, dice el pueblo. Tuvieron que despojarlos, recurrieron a las instancias, al poder municipal, al estatal y al federal. Y los 3 dijeron, no podemos hacer nada, porque por órdenes de la ONU se basan el pueblo en usos y costumbres, y lo que diga la mayoría es lo que manda. Y la mayoría, pues, son idólatras. Y ya está. Oh, sí, conociéramos los tiempos. ¿En qué tiempo estamos parados? De la profecía. Sigo leyendo. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren cuanto les estorbe y hagan pacto con Dios por medio de su sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan favorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así, la causa languidecía, los hijos de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta. Ahora nuestras propiedades no tienen valor. Dios quiere que nos hubiésemos librado de ellas y hecho tesoros en los cielos mejor. Vi que un sacrificio no crece, sino que decrece y es consumido. También vi que Dios no ha pedido a todos sus hijos que se deshagan de sus propiedades al mismo tiempo, pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en tiempo de necesidad cuánto y cuándo deben vender. Bueno, esto tiene que ver con las características de los 144,000. Es decir, cantan un cántico de su experiencia, significa que están viviendo el evento. Contiene seguramente ese himno, ese cántico, victoria sobre la bestia, victoria sobre el pecado, victoria sobre el dragón y victoria sobre el falso profeta.
y alaban y honran al Creador del universo y claman al Dios del cielo por ser liberados y agradecen y dan gloria, loor y honra a nuestro Señor Jesucristo y al Padre que está en los cielos. Así que es un cántico que aprenden en tiempo real en su experiencia. Son literales porque a estas alturas que estamos ya en vísperas de la ley dominical, no conocemos a ni uno que tenga esas características todavía. No conocemos ni uno. Es el momento de redimir, de hacer cuentas con Dios y confesar todo y apartarse de mal y comenzar una vida nueva en Cristo. Es necesario tener aceite extra. Y saben, el recipiente, me atrevo a decirlo, no está escrito, pero el que lo cree, no estoy alterando las escrituras. Y si lo cree así o no lo cree así, como guste. Pero estoy seguro que el recipiente, ¿por qué? Porque dice que las 10 vírgenes se durmieron, sí, ok. ¿Tienen lámpara? ¿Qué representa la lámpara? Sus cuerpos. La luz, el testimonio, ok. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies. Y tu palabra es luz. Y lumbrera mi camino. Entonces, las 10 vírgenes se duermen todas. El clamor de medianoche las despierta. Las imprudentes se dan cuenta que no tienen aceite extra. O sea, tiene que ser un recipiente para el aceite extra. ¿Cuál será ese recipiente? Es la reforma pro salud. La dieta de Génesis 1:29. Porque es exactamente la fórmula para el cambio de carácter también. Elías, Juan el Bautista, ¿cuál era su dieta? Vegetales y miel silvestre. Menciona la dieta, menciona el atuendo, o sea, sencillo, sin glamour. Austeridad, sencillez, pero el carácter es el testimonio. Así que el aceite extra, el recipiente tiene que ser la reforma pro salud, que por cierto es la cuña, una cuña es para abrir lo imposible, de entrada para el mensaje de los 3 ángeles. Al aprender a aliviar dolores, sanar enfermedades, muchos querrán saber en quién creemos. Y esto es lo importante de comprender este mensaje y vivirlo y como ejemplo ponerlo a los demás. Y buscar almas para Cristo, que es lo más importante también. Es lo más importante, de hecho es lo más importante. ¿A qué vendría Jesús a morir? Por sus almas. Mi sangre, Señor, mi sangre, le dice al Padre, y mi sangre que no sea derramada en vano, un tiempo más para poder redimir a mis ovejas. Y Cristo clama ante el Padre por misericordia, por un tiempo más, mientras que el pueblo de Dios, dormidos. Así está la iglesia, laodicense, roncando, porque dices que eres rico y te has enriquecido y de nada tienes necesidad. Déjame decirte que para mí eres miserable, desnudo, ciego. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Ese oro representa la fe que obra por amor, pero el amor en Cristo. Ok. Luego, el colirio representa el espíritu de Cristo, que nos permite comprender estos mensajes. Y el vestido de bodas, porque hay que recordar que el primer Adán quedó desnudo, se le cayó su manto de luz que cubría su inocencia. Y al pecar, se escondió. Oí tu voz. A partir de ahí ya no volvió a ver a Dios cara a cara. Ya no volvió a ver a Cristo. Estoy desnudo. Esa desnudez representa la vergüenza por haber desobedecido. Y el segundo Adán, Cristo,
Vino a vencer donde el primero perdió. Allí, en el monte de la tentación, cuando el enemigo tuvo la oportunidad en esa batalla frente a frente. El Hijo de Dios, con una humanidad de carne y hueso, débil por el ayuno y sin ayuda de los ángeles por el momento, ni del Padre, ni de un poder de Dios. Como un humano, como un ser humano, como la de Adán después de la caída. Tenía que vencer donde Adán perdió antes de la caída. Por eso es que cuando, cuando el enemigo le dice, avéntate de cabeza, no dice que a sus ángeles le mandará. O sea, Satanás se sabe la Biblia y predica un escrito está. Sí, también, también. Hay que tener mucho cuidado. Además sabe imitar el Espíritu Santo. Lo dice primero sus escritos en el capítulo Falsos Pastores. Oh, léanlo. Ah, fin de los 2300, perdón. Fin de los 2300. Entonces, ¿qué contesta Jesús? Lo que debió haber contestado el primer Adán. Ok, escrito está. Solo a tu Dios obedecerás y solo a Él adorarás. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Solo porque soy cristiano puedo caminar por la lumbre. No, no hay que tentarlo. Dios no es humano para tentarlo, porque Él no permite. Entonces, tres ejemplos en la cual Cristo venció y por eso le reconocemos como el segundo Adán y venció por y para nosotros, la raza caída. Y así, triunfante, venció al enemigo y al final le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahí le dio una paliza, simbólicamente hablando. La mayor paliza fue en la cruz del Calvario. Así que, queridos hermanos y amigos, los 144,000 tienen el carácter de Cristo, fe y obras. Son una iglesia quizá invisible por el momento, como lo fue la iglesia de los discípulos, comparada a la iglesia visible que los persiguió. Igual ahora nosotros, nuestra organización eclesiástica nos ha perseguido por causa de nuestro mensaje. Y qué bueno. Yo le digo a muchos hermanos que fueron expulsados de la organización, gócense en Cristo, ahora son libres. Hermano, pero es que me borraron de la lista de la iglesia. Perfecto, mientras no te borren del libro de la vida, del Cordero de Dios, preocúpate. Hermano, me desfraternizaron. No, te condecoraron. Te condecoraron. Ahí estarías, sirviendo al hombre. Ahora eres libre en Cristo, como nosotros. ¿Por qué? Porque los que conocemos a Cristo y pertenecemos a su verdadera iglesia que tiene características de almas fieles, no claudicamos. En Apocalipsis 12:17 dice claramente que el dragón se airó, se fue a hacer guerra contra el resto. Noten bien, el resto de la descendencia. O sea, el resto son los poquitos, los sobrantes. De la descendencia, no dice la iglesia. Porque la iglesia, Dios se le encargó a los 12 discípulos. La iglesia primitiva. Y avanzó a través de Éfeso. Y ya al llegar, después de Filadelfia, a nosotros, a la Odisea, porque la descendencia fue en la Edad Media, a través de los reformadores, Wycliffe, Zwinglio, Jerónimo, Juan Hus, todos ellos fueron reformadores, ellos fueron la descendencia. ¿Y nosotros qué somos? El resto, los poquitos, los sobrantes. ¿Pero con qué características? Almas fieles, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y pronto vamos a hablar de ese sello, porque no nos dio tiempo ahorita. Hemos hablado de las características de los 144,000 y que son literales y que viven un cántico de su experiencia. Ahora, la sierva del Señor dijo que Dios le había prometido que iba a estar con los 144,000, no entre los 144,000, porque los 144,000 están vivos al final, al cierre de la gracia.
y van proclamando y son perseguidos y al final ya no los pueden matar porque ya no tiene que haber este, martirios. Martireo significa testimonio. Ya no tiene que haber testimonios, ya. Ya no hay a quien convertir, se cerró el libro. Aunque quieran pedir perdón, ya no hay tiempo para el perdón, se acabó. La misericordia se acabó. Se cierra el libro para la eternidad. El que quedó adentro, se le borraron sus pecados. Los que no, se van con el enemigo, ahora sí al infierno. Y ya hablamos de ese tema, que no es un infierno que está actualmente ardiendo en fuego y que tampoco será por la eternidad, porque muchos han malinterpretado esos términos. Cuando menciona del fuego eterno, es que viene desde la eternidad o de parte del eterno. Dios no se goza viendo a alguien sufrir. El que quiso ir al cielo se esforzó, aprovechó la sangre de Cristo, su sacrificio expiatorio, lo siguió paso a paso al lugar santo cuando ascendió en el año 31 después de Cristo, caminó con Cristo y cuando nos tocó a esta generación ver que Cristo pasó al lugar santísimo, Daniel 8:14, entonces nos comportamos como quien está enfrentando un juicio, un terrible juicio investigador, en la cual se va a determinar nuestro destino, ya para muerte eterna o ya para vida eterna. Cristo no le cambia el carácter a nadie. El tiempo de gracia que nos es dado hoy es el tiempo de prueba, de preparación, de capacitación para estar firmes en la roca que es Cristo. Entonces, no va a haber preparativos cuando estén cayendo las plagas. No debemos hacer preparativos cuando llegue la ley dominical, porque entonces se demostrará de qué estamos hechos. Poco tiempo después, nadie sabe, se quitará el tiempo de gracia y caerán las plagas sobre el mundo en rebelión que rechazó a Cristo como su redentor y que prefirió seguir al enemigo en sus placeres y en sus mundanalidades. Qué hermoso participar en la familia celestial y aunque hay persecución, viene una más fuerte. Hay padecimiento, va a haber hambruna, va a haber agua. Dios proveerá a sus fieles. Él podrá servir mesa en el desierto. De la nada, como lo hizo con Elías, como lo ha hecho con sus siervos. Y esta es una gran invitación a que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llegan momentos en que será muy tarde para encontrarlo, porque habrá cerrado su paciencia, su libro de la vida, cuando diga consumado es, y se esté vistiendo sus galas de Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a dar a cada uno según nuestras obras. Ahora es el tiempo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.